Buenas tardes, hoy estamos aquí para hablar de los acontecimientos que sucedieron en México en los años 40 y vengo a entrevistar a mis abuelitos que son Dina Reyes y Dina Benavides y Roberto Reyes. ¿Cómo se vio afectado el país por la Segunda Guerra Mundial? ¿Es cierto que la economía creció gracias a esto? Sí creció, pero aparte fue muy afectado porque también hubo mucha pobreza. ¿Cómo eran las películas en ese entonces? Pues eran en blanco y negro y luego ya empezaron a salir de colores. Y empezaban a relatar los hechos que sucedían, ¿no? Como Sí, el sí. machismo o... Sí, entraba el machismo, la mujer abnegada y pues el mexicano de antes. valiente de antes y respetuoso. ¿Qué recuerdos del Monterrey antiguo me pudieran contar? Monterrey antiguo fue una ciudad muy tranquila. La gente era muy respetuosa. La gente tenía el privilegio de sentarse en la tarde en los porches, en las mecedoras. Y los niños eran muy educados, no eran tan tremendos como ahora. No existía ningún juego electrónico, por lo tanto los niños corrían y jugaban en los patios, en las alamedas. A mí me tocó una época maravillosa cuando yo fui chica. Así estaban las calles muy bonitas, la escuela. ¿Es cierto que antes podías dormir con la puerta abierta? Podías estar con la puerta abierta, No había mucha malicia. no había malicia, era una ciudad muy tranquila. Hasta que empezaron a llegar los inmigrantes de San Luis Potosí. Bueno, Sí. ¿cómo era el trato de un niño hacia un adulto? O si un adulto a un niño. El trato de un niño hacia un adulto era con mucho respeto. Uno tenía que darle un beso al abuelo en su mano y a la abuela en su frente. Tenías que pararte cuando entraba una persona mayor. Tenías que quedarte callado y con tu cabeza agachada cuando te estaban reprimiendo. Era muy diferente a como... había mucha disciplina, mucho respeto. ¿Cómo era la educación en esos tiempos? ¿Es igual que la de ahora? No, la educación cambió del cielo a la tierra. La educación de antes era muy rígida. Te pegaban con la regla en las manos, te jalaban las patillas, te hincaban en el rincón. Era mucho respeto hacia los maestros. El maestro merecía tanto respeto como el padre, como el director y como el abogado. Eran las personalidades de más alta estima. Bueno, ¿cómo reaccionó el país al ver que crecía un volcán de la nada, que era el volcán Paricutín? Me habían contado que creció en la casa de una señora, creo que en Creció en Michoacán. un campo de Michoacán. ¿Sí? Ujú. ¿Tú qué sabes del volcán Paricutín? ¿Cómo creció? No. Pues yo me acuerdo que platicaban que era el terreno de una hacienda y que empezó a levantarse una lomita y que fue creciendo hasta que se hizo el volcán. Y toda la gente se quedó muy impactada. Y todos tuvieron que evacuar esa Tuvieron zona. que evacuar esa zona. ¿Qué cambió de esa época a ahora? ¿Qué cambió de esa época ahora? Pues cambió la armonía, porque ya las familias ya no se unen como antes en los fines de semana. Antes convivíamos toda la familia en la casa de la abuela, en la casa de los tíos. Todos los niños participaban. No había el dichoso Face, que los niños estaban cada quien en su aparatito. Había mucho respeto entre la familia y mucha convivencia. Eso ya no lo hay. Esto sería todo. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y pues, gracias. Muchas gracias. Es el color de fiesta y juventud. Ahora se está de moda, audaz invita al beso. Use audaz, el tono subyugante del lápiz Bouquet Colgate. Audaz pone en sus labios una irresistible invitación al beso. Compre hoy mismo Audaz de Bouquet Colgate. Audaz invita al beso. Audaz.
La señora María del Carmen y le vamos a preguntar sobre la década de los 50. La primera pregunta es cómo le afectó tanto positivamente como negativamente el que los libros del gobierno ya los hicieran gratuitos. Bueno, para empezar, nosotros éramos una familia humilde, entonces en primero, segundo, tercero, cuarto nunca me pudieron comprar los libros. Entonces lo que hacía era que los fines de semana los pedía prestados a algunas amiguitas y aprovechaba para adelantarlo. Tuve una maestra en segundo año de primaria que me enseñó a estudiar muy bien y entonces pude aprovechar al grado de que saqué siempre 10 después de eso, aún no teniendo los libros. Ese es el lado en que me afectó, el que no podía comprar porque éramos humildes. Luego ya en quinto y en sexto ya los dieron gratuitos, entonces ya me hicieron. Presidencia de Adolfo López Mateos. Él fue un presidente muy visionario, nada más que se paseaba mucho y le pusieron Adolfo López Paseos, pero sí hizo muchas cosas buenas para el país. ¿Y cómo le afectó a usted algunas rebeliones de maestros y marchas de obreros que pasaron en esa década? Pues en ese tiempo teníamos clases, pero el norte del país casi nunca se han adherido a esas marchas. ¿Y cómo reaccionaron las personas de su comunidad después de que pasó el sismo del 57 en la Ciudad de México? Primero nos sentimos muy tristes, muy abrumados, porque estaba en televisión viéndose un canal y se empieza a notar que se está temblando, alcanzan a salir mucha gente, pero casi no llega. Entonces tristes por eso, pero solidarios porque los mexicanos, como el ave fénix, resurgen y todo el mundo. ¿Y cuál era el contexto social y político de la década? Eran muy reprimidos las rebeliones de los estudiantes, de los maestros, lo reprimían muy duramente. ¿Se acuerda de cuánto equivalía el dólar en esa década? Pues si mal no recuerdo, creo que era el 2 por 1. ¿Y qué piensa usted de que se le haya dado el voto a la mujer en esa década? Pues siempre hemos pugnado porque haya igualdad, y el hecho de que le dieran el voto a la mujer significó que éramos iguales los hombres y las mujeres. ¿Y también cómo afectó la marcha que hicieron? ¿Hubo algún efecto negativo o positivo? Pues yo creo que fue positivo, ¿verdad? Porque creó conciencia entre las mujeres de que tenemos los mismos derechos que los hombres. Muchas gracias. De nada. Anoche usted fue la alegría de la fiesta. Pero hoy toda la mañana ha sentido que la cabeza le explota y casi no quiere acordarse de su éxito de anoche. Para estos casos, usted sabe que un Gin Tonic refresca, reanima y compone rápidamente. Gin Tonic, preparado con Quina Canada Dry, lo dejará como nuevo. Roberto Río Silva, y le vamos a hacer unas preguntas. ¿Cómo le afectó negativamente y positivamente que el libro se haya sido gratuito? Negativamente no, positivamente sí. ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Cómo? Pues que dieron los libros gratis para todos los estudiantes. ¿Y qué piensa de la presidencia de Adolfo López Mateos? Pues estaba pequeño todavía, pero pues no me interesó mucho en ese tiempo. ¿Y cómo le afectó a usted las rebeliones o algunas revueltas que hicieron los maestros obreros en esa década? Pues no estaba sumergido en esas situaciones, estábamos en el estudio. Okay. ¿Y cómo reaccionaron las personas de su comunidad ante el sismo del 57 en la Ciudad de México? Pues se solidarizaron bastante, ¿verdad? Y tristeza por todas las muertes que hubo. ¿Cuál era el contexto social y político de esa década? Pues rebeldes y algo nuevo, ¿verdad? Para la juventud y para el mundo. ¿Y si se acuerda cuánto que valía el dólar por esa década? Como no, 12.50. 12.50. Sí. ¿Y cómo le afectó a usted la marcha que hicieron las mujeres para que se aprobara el voto? Positivamente, porque así debe de ser. ¿Y qué opina que ya al final ya se lo aprobaran el voto a la mujer? Muy bien, estoy de acuerdo. Bueno, muchas gracias. El día de hoy nos acompaña el señor Raúl Macías.
y nos va a contestar una serie de preguntas relacionadas con la década de 1960. Bueno, la primera pregunta es, ¿usted considera que en esta época el destino de la mujer era solo casarse, ser esposa y madre? No. Desde entonces ya la mujer se preparaba, trabajaba para ser una esposa y aportar con el marido a la casa. Okay. ¿Usted qué piensa sobre que durante estos años se encontraba sumergido México en el proceso de la industrialización? Sí, fue benéfico para México porque la industrialización viene a dar un auge para todo el país, principalmente en el norte, que fue llamado la capital industrial de México. Bueno, continuando con la siguiente pregunta, ¿usted estuvo de acuerdo en que Gustavo Díaz Ordaz hubiera obtenido el mandato presidencial? No, creo que los mexicanos necesitamos otra persona más capacitada que esa persona. Okay. ¿Y qué opina de su gobierno? Un desastre su gobierno, principalmente por la que ordenó la matanza de los estudiantes, nada más para quedar bien con las personas que venían de extranjeras a participar en las Olimpiadas del 68. Y ahora si nos enfocamos en el ámbito de la educación, ¿cómo era el ambiente de las escuelas? ¿O el gobierno veía por los estudiantes? Pues a nivel primario y secundario está muy bien las escuelas, pero a nivel de profesional, por eso si los estudiantes protestaban porque no les podían satisfacer lo que necesitaban ellos para progresar. Bueno, en esta década, uno de los grandes eventos fue la matanza de Tlatelolco del 68. ¿Fue algo inesperado o cómo se sintió usted? Fue inesperado porque nadie pensaba que el gobierno fuera a hacer a reprimir una manifestación de estudiantes con esa matanza que hicieron, nada más para quedar bien con la gente que venía a las Olimpiadas. Y pues como en ese año se llevaron los Juegos Olímpicos, ¿usted cree que la gente hubiera estado preparada para celebrarlos? No, mucha gente estaba a disgusto por tanta gente que murió. No podrían estar contentos de celebrar una Olimpiada después de la matazón. Ok, bueno, esa fue la última pregunta y muchas gracias por su tiempo. Sí, de nada. Buenas tardes, hoy vamos a hablar de los acontecimientos que sucedieron aquí en México en los años 60 y nos acompaña mi papá, César Ontiveros, y nos va a estar respondiendo ciertas preguntas. ¿Consideras que en esta época el destino de una mujer era solo casarse, ser esposa y madre? No, yo pienso que en esa época ya había un movimiento femenino en el que ya tomaban ejemplo de otros países o de otros lugares y se empezaba a tener más presencia de la mujer en escuelas y en la parte laboral, aunque con ciertas limitaciones todavía. ¿Qué piensas sobre que durante esos años México se encontraba sumergido en el proceso de industrialización? ¿Eso es cierto o cuál es tu postura al respecto? A raíz de los procesos que estaban sucediendo alrededor del mundo y de las guerras que estuvieron en ese proceso y los cambios industriales y todo, pues muchos países empezaban a voltear los ojos a ver dónde podían invertir, y México era un buen lugar donde poder invertir. Y en ese momento la política mexicana estaba buscando también inversionistas que quisieran invertir en México para posibles polos de desarrollo industrial. Había buenas oportunidades, le convenía al gobierno, los gobiernos estaban dando apoyo para que
inversionistas extranjeros vinieran y se estaba dando esa apertura. ¿Estuviste de acuerdo en que Díaz Ordaz hubiera obtenido el mandato presidencial? Pienso, el gobierno de Díaz Ordaz no tuvo políticas o un trabajo muy contundente, más bien se dedicó a darle seguimiento a los procesos que inició en su momento el presidente López Mateos, como el proceso de educación, como el proceso de industrialización en México, la parte de auge en minas, puertos y carreteras. O sea, más que nada le dio seguimiento. Él no tuvo proyectos buenos, al contrario, tuvo una situación muy fuerte que fue el movimiento del 68, que terminó en una tragedia en Tlatelolco. Si nos enfocamos más que nada en la educación, ¿cómo era el ambiente en las escuelas? ¿El gobierno veía por los estudiantes? Como te comento, realmente sí fue un buen tiempo para la parte de educación de los estudiantes y de las escuelas, porque en la política que estableció el presidente López Mateos la siguió Díaz Ordaz, y era hacer una infraestructura de escuelas, darle capacitación a los maestros y verificar que los procesos de educación llegaran a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Le fue bien a la gente en el proceso educativo en ese periodo de los 60 y sobre todo en el periodo de Díaz Ordaz. Sí. Uno de los grandes eventos de esta época, como mencionabas, era el movimiento del 68. ¿Fue algo inesperado para el país o cómo reaccionó al respecto México? Realmente era un movimiento que no se tenía contemplado, no se esperaba, obviamente. Y tan es así que no se esperaba, que no supieron cómo manejarlo, y se les salió de control y se les salió de las manos, ¿no? Tan es así que hubo tantas muertes, y la forma en que se manejó no fue la más adecuada. Ya que tuvo que intervenir el ejército y ciertos... Intervino el ejército y un grupo de choque que en ese entonces lo manejaba don Alfonso Martínez Domínguez, que fue el que hizo la coordinación y la ejecución de mucha de las gente. También ese mismo año se llevó a cabo los Juegos Olímpicos. ¿Crees que la gente estaba preparada para celebrar los Juegos después de todo esto que pasó? Más que la gente, yo creo que el gobierno lo que buscaba era cubrir la situación que había pasado en el 68 y aminorar la situación, y le dio a la gente un distractor con los Juegos Olímpicos, ¿no? Y aprovechó también para generar un nuevo impuesto que ya se quedó por mucho tiempo después de las Olimpiadas. Bueno, eso sería todo. Gracias por acompañarme. De nada. Y gracias Hasta por luego. escuchar. Hasta luego. Buenas tardes, hoy estaremos hablando sobre la década de los 70s. Estoy aquí con una vecina llamada Marilena y comenzaré con la entrevista. Primero que nada, ¿cómo se vio el ambiente después de la matanza de 1968? Muy complicada, porque estuvieron involucrados muchos, se involucraron las universidades, se involucraron en diferentes partes del mundo. Era una especie de manera de crear países comunistas, ¿no? Países comunistas en todas partes del mundo: Europa, América, Centroamérica, Sudamérica, que es donde se crearon todos esos conflictos. Y la manera de apaciguar ese conflicto, pues se tuvo que llegar a lo que se llegó, ¿verdad? A aplacar ese movimiento, pues de una manera muy violenta, pero yo creo que el gobierno no tenía otro modo de control. ¿Qué opinas sobre que en 1974 el Congreso de la Unión aprobó la igualdad jurídica? Está bien, porque antes no tenían los mismos derechos hombres, mujeres y diferentes actores en la vida pública y política. Nada más ciertos grupos de
cotos de poder o algo así eran los que tenían los derechos fundamentales y la demás gente no tenía ese derecho. ¿Cree que el ingreso a la explotación a la industria petrolera fue buena o mala? Pues era bueno para la economía, pero desgraciadamente, como te digo, se empezó a enfocar más en la economía en base al petróleo que en la economía en base a producción interna, llámese industria, llámese mercado, llámese explotación de otros recursos o producción de otros recursos más inmediatos o más renovables que el petróleo. ¿Cómo describiría el gobierno de Luis Echeverría? Muy complicado, porque recibió el país con lo de la expropiación de los bancos y fuga de capitales, se entró en una recesión, la devaluación totalmente del peso, aumentó el dólar al doble, estaba 12.50 o menos y aumentó 24, 25 pesos y de ahí fue una catástrofe. Y se empezaron para evitar fuga de capitales, la idea del gobierno era expropiar y se expropiaron muchos negocios, industrias que acrecentaron más la crisis económica y pues se crearon, como era un gobierno socialista, Echeverría era socialista, comunista, así, y se empezaron a crear institutos para esto, el de la vivienda y no me acuerdo qué otros institutos, puras para supuestamente ayudar al trabajador a que tenga casa, a que esto, pero todo fue en base a deuda, no porque el país no tenía dinero suficiente y el petróleo sí se empezó a vender y exportar a los Estados Unidos, pero pues no es dinero que llegue fácilmente, porque lo que empezó a generar riqueza eran los petrobonos o algo así, gente que empezó a invertir, pues ese es papel que se fue y dinero que se perdió, entonces no había dinero, por eso es la devaluación, porque cuando no hay devaluaciones no hay dinero, no hay circulantes y te aumentan, aumentan el precio de la moneda, ¿verdad? Que antes con 1 millón de pesos tenías que ir al súper y cosas de esas. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Que costaba 2,000 pesos. Hoy sí. 2,000 pesos una jabón, champús. Todo eso empezó ¿Sí te acuerdas de eso? O sea, éramos millonarios. Sí, es por Salinas. Y por último, ¿cómo considera que terminó México al final de esta década? Endeudado, sí, con mucho petróleo, pero sin ningún crecimiento, sin ningún desarrollo. Bueno. Desarrollo táctico, o sea, desarrollo factible, desarrollo que se viera. Todo fue puro sueño y pura esperanza y no hay nada. Es pura esperanza que se esperanzó al pueblo de muchas cosas y se tardaron en crear, se fueron muy arriba y se tardaron en crear y resulta pues que ya lo que debían ya todo se debía. O sea, México estaba endeudado hasta el copete con Estados Unidos y la Unión Europea no existía, sino con Estados Unidos y el Banco Mundial y no sé qué más. Banco Mundial. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias. Qué lindo, muchas gracias. Las mangas más largas, la falda más corta, más bajo el escote. ¡Aprisa, aprisa! Me voy. Otro día me prueba la ropa porque aún no preparo la sopa. Señora, permita usted que Campbell's le ayude. Señora, permita usted que Campbell's le ayude.
Bueno, en esta entrevista se va a hablar más o menos de cómo era la década de 1970 y pues nos acompaña el señor Javier Puente, que nos va a responder una serie de preguntas. Bueno, la primera es, ¿cómo se vivía el ambiente en México después de la matanza de 1968? Bueno, que yo recuerde, el ambiente era muy tenso, la gente tenía mucha desconfianza ya del gobierno y se perdió la libertad de expresión, había mucho coraje, mucho odio, mucho rencor por esa situación. Ok. Después, ¿cómo describiría el gobierno de Echeverría? Echeverría, como todos los gobernantes que entran al inicio de su gobierno, pues empiezan con muy buenas propuestas, impulsando muchas cosas, pero pues al término de su gobierno, pues por lo regular acaban con el país. Se supone que en 1974 el Congreso de la Unión aprobó la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, pues fue un paso muy importante porque pues a la mujer se le tenía catalogada como ama de casa nada más, y ya con esto pues la mujer empezó a crecer, a prepararse y a tener buenas posiciones que los hombres tenían también. Muy bien. Bueno, después, ¿cree que el ingreso de la explotación de la industria petrolera fuera algo positivo o algo negativo? Pues creo que fue positivo porque ayudó a la economía a tener egresos en divisas, se pudieron pagar intereses y amortizaciones, que era lo que ahogaba la economía de México. Bueno, en esta década hubo un cambio de mandato, fue cuando entró López Portillo. ¿Usted considera que el mandato de Echeverría fue mejor que López Portillo o el de López Portillo fue mejor o cómo lo considera? Bueno, el de Echeverría fue mejor porque no hubo tanta corrupción como con López Portillo. ¿Y en qué afectó la devaluación del peso? Pues en que las cosas fueran más caras. Algunos artículos comprendían piezas de otras partes que había que importarlas y pues las cosas costaban más. Ya para finalizar, ¿cómo considera que terminó México al final de esta década? Pues con una deuda externa muy grande, deudas sobre la capacidad del país para realizar los pagos, la inflación por los aires y bueno, la cuestión financiera y económica pues por debajo de lo esperado. Bueno, muchas gracias por su tiempo y esto sería todo. Muchas gracias. ¿Cómo le afectó que los artículos de la canasta básica subieran de precio? Pues afecta a la clase media y a la clase baja en cuanto suben lo que son los combustibles, cuando hay una devaluación, y los principales afectados son los trabajadores, ya que el salario mínimo sigue siendo igual y se tarda mucho para que el salario mínimo suba a la paridad de lo que cuestan los artículos de la canasta básica. ¿Cómo es que el terremoto del 85 le afectó a México? Le afectó en todas las formas. ¿Por qué? Porque México desgraciadamente somos un país de tercer mundo donde no estamos preparados. Inclusive a la fecha nuestros ingenieros, nuestros arquitectos, nuestro gobierno siguen haciendo casas con una infraestructura no apta para terremotos y siguen haciendo edificios. Entonces, aunque en ese tiempo le afectó principalmente al centro de la Ciudad de México, que fueron varios edificios, hospitales, edificios gubernamentales,
que no estaban bien cimentados, a sabiendas que es un área de sismos, y le afectó demasiado porque en ese entonces tenía un problema de una recesión económica donde se había mostrado ¿cómo se llama? Se había mostrado para no pagar la deuda que tenían a nivel internacional. ¿Qué es lo que piensa de que Miguel de la Madrid rechazó la ayuda externa de otros países en el terremoto? En un principio, él un día antes dijo que no necesitaba la ayuda de los países extranjeros, pero a raíz de la visita y viendo la magnitud de la situación del terremoto, el cual fue de 8.1 grados de un 8.1, a raíz de la magnitud que había, al siguiente día recompuso la información y dio una información en la cual aceptaba apoyo de todas las naciones hermanas. ¿Cómo era la educación de México en ese entonces? La educación de México, desgraciadamente, siempre le hace falta mucha información, más información que nosotros, que los ciudadanos vayamos acordes a la realidad y a la actualidad. Pero en ese entonces se dieron, en los 80 se empezó a dar algo positivo porque se le empezó a exigir a los maestros que tuvieran un nivel preparatoria para poder hacerles lo que es el magisterio como una licenciatura. Ese fue uno de los inicios de la actualidad. ¿Cuál piensa que fue el mejor presidente de la década? De presidentes de la República de la década, después de Miguel de la Madrid, yo creo que no tenemos ninguna persona que haya sido, que podamos dar una opinión positiva acerca de ellos. Tuvimos antes, pues, por ejemplo, Lázaro Cárdenas, que hizo la expropiación de los petróleos, el cual fue positivo. Primero estuvo Benito Juárez, que hizo la separación de la iglesia del Estado y de la educación, que eso también fue magnífico, fue positivo. Luego creo que hay otros presidentes de la República que fueron buenos, pero después de Miguel de la Madrid, en la cual en la época de Miguel de la Madrid hubo una devaluación muy importante. Después en el 92 hubo otra devaluación importante, y realmente hubo con uno de los presidentes que creció el Producto Interno Bruto a nivel nacional, creció en un 6.6, un porcentual de 6 puntos, el cual hasta la fecha. ¿Piensa que fue bueno o malo que el gobierno solo se haya basado en el petróleo como fuente de ingreso? Fue malo. ¿Por qué? Porque en ese entonces México apostó, igual que muchos países, a lo del petróleo, puesto que había una buena cantidad de petróleo, y el cual el barril estaba muy valorado. Pero a raíz de que hubo problemas en la cuestión económica, o sea, no hubo problemas, sino que otros países empezaron ¿cómo se llama? ¿A vender más? A vender más petróleo, más gas crudo hacia los países. Nuestro petróleo decayó, y el cual el barril se vendía a muy pocos dólares. Por eso hubo problemas, pero ahí en ese aspecto yo creo que no nada más sería el petróleo, sino teníamos en ese entonces pues lo que era la plata, y había producción. Desafortunadamente, en cuanto a las otras producciones, quitando lo de la plata y el petróleo, nuestros productos básicos, nuestros insumos como eran frutas, todo eso se quedaba en México, no había mucha exportación.
¿Cuál fue el suceso que cree que cambió más a México en esta década? En esa década el suceso importante que cambió a México, uno de ellos fue el terremoto. Fue el terremoto del 85 porque nos enseñó a que lo que es lo más importante. Lo más importante fue el terremoto del 85, uno de ellos. La revolución educativa, dos. Fue lo que es el terremoto del 85 fue cuando empezó en México lo que es la Cruz Roja, lo que son lo de la seguridad nacional ante la formación de la seguridad principalmente de los edificios que tuvieran buenos cimientos, que tuvieran buena infraestructura, que tuvieran áreas de seguridad para personas. Se mostró México para no pagar los impuestos que debía, del dinero que debía. Cayó el petróleo, decayó el petróleo, y qué más, y aparte por los problemas que tuvimos de desastres naturales. Muchas gracias. Miguel Hidalgo, presente en mi cuaderno. Morelos, pegaba mi mochila. Ahora los niños también aprendemos jugando, con los héroes nacionales que vienen en todos los productos de Sabritas. 140 cromos con biografías y datos de nuestra historia. Y 48 bustos para pintar. Tú también aprende historia con Sabritas. ¡Aprende jugando! ¿Cómo le afectó que los artículos de la canasta básica subieran de precio? Pues afectó mucho porque no se pudo comer ya los alimentos necesarios como era la carne, el pollo y otros que tienen muchas sustancias buenas para la alimentación. ¿Cómo es que el terremoto del 85 le afectó a México? Le afectó mucho porque se vio perjudicado en lo que son los trabajos, las escuelas y muchas cosas para el país. ¿Y por esto se hicieron campañas para ayudar a damnificados? Tengo entendido que sí, pero realmente fueron muy escasas lo que se hizo. ¿Qué es lo que usted piensa de que Miguel de la Madrid rechazó ayuda externa en este problema del terremoto? Pienso que fue un error por parte del gobierno porque eran cosas importantes para el pueblo mexicano. ¿Cómo era la educación en esos años? Era una educación muy buena, pero faltaba aún muchas cosas en la reforma para aprender otros idiomas. ¿Cuál piensa que fue el mejor presidente de la década? Para mí, Salinas de Gortari. ¿Piensa que fue bueno o malo que el gobierno solo se haya basado en el petróleo como fuente de ingreso? Pienso que no fue bueno que solamente el petróleo, porque también habría que ver lo que es la industria y las cosas que vienen de otros países. ¿Cuál fue el suceso que cree que cambió más a México en esta década? Puede haber sido mejor los terremotos porque pues sí hubo mucha solidaridad entre las personas y se pudo avanzar en las cosas. Pues yo me pregunto, ¿esta década fue peor o mejor que la anterior? Mejor porque hubo más tecnología para las personas, hubo un poquito más de empleo y pues salió un poquito mejor el país. Muchas gracias. De nada.